Bien, buenos días a todos colegas. Marco teórico. Ya en lo mencionado, prosigamos. Bien, quiero compartir con ustedes este recurso del diagrama de Ben-Euler, en el cual pueden ustedes observar el, el papel de la experiencia de aprendizaje, en el cual sabemos ya de antemano que hemos tenido oportunidad más que nada de ver dentro de las carpetas de recuperación que están conformadas por estas experiencias, ¿no? Determinadas, en las cuales ustedes pueden dar, de alguna manera, corroborar el sentido que tienen las experiencias en sí mismas. Y la vamos a ir viendo, ¿no? Digamos, desglosando en el camino, en función a este planteamiento que hacemos. Pues el diagrama les explica, ¿no? Estamos viendo desde el contexto mismo, lo que es la experiencia cotidiana, tanto de la familia como del mismo estudiante, en el cual está no solamente desde la misma experiencia de repente local, ¿no? O regional, sino estamos hablando en el mismo contexto mundial, que es la era del conocimiento. Pues estas experiencias de aprendizaje recogen todo este tipo digamos, de situaciones que se presentan, ¿no? En el cual estamos hablando también de lo que ahora en el día a día el estudiante pues tiene exposición permanente, ¿no? A lo que son hablamos de las redes sociales, ¿no? Los instrumentos digitales como redes sociales, los Twitters, Wikipedia, Facebook, ¿no? Los TikTok, el mismo Google en cuanto a la información en búsqueda. Entonces, en torno a ello es que las experiencias de trabajo también van a poder ser útiles si tomamos en cuenta este aspecto. La 093 ya nos va especificando, ¿no? De que son las experiencias de aprendizaje están organizadas de este modo, a través, puede ser de proyectos, unidades, estudios de casos y otras formas más que puedan darse, ¿no? En la parte heurística. Asimismo, también un tema importante que tome en consideración es el cero de la RVM 094 de 2020. Nos habla de estas actividades que conducen a enfrentar situaciones y desafíos y problemas complejos. Entonces, como tal, si hablamos de problemas complejos, estamos hablando en este contexto, ¿no? Donde obviamente el pensamiento complejo está relacionado a que no solamente materia de estudio es solamente un tema, un elemento, sino están vinculados y están relacionados a muchos otros más. Prosigamos, por favor. ¿Sí? Siguiente. Bien, la experiencia de aprendizaje en el marco de este paradigma socioconstructivista ya en el cual se orienta el currículo nacional es un proceso integral, ¿no? Y como tal, este proceso mismo, perdón, voy a mostrar mi rostro, ya, ok. Este proceso mismo, como tal, son experiencias en las cuales, como vemos viendo, se recoge a partir de los canales habituales del mismo estudiante, desde donde recoge sus propias experiencias, podamos formular esta experiencia, ¿no? Que puede ser un momento dado transformadora. Para ello es importante ver ya el rol en el cual se va asumiendo, desde esta perspectiva estamos hablando ya, ¿no? De siglo XXI, de lo que tratamos ahora millennials que tienen uso permanente de herramientas digitales. Entonces, como tal, el rol del docente que va a ser el mediador es fundamental. Si es que nosotros vemos este punto de vista, vamos a ver que el asunto está en la planificación. Básicamente que esta planificación está conformada por etapas, ¿no? Esta experiencia de aprendizaje. Hay una interrupción. Por favor, apagamos nuestros micrófonos. Por favor. Hay un ruido fuerte de fondo. Samuel, ¿se podría cerrar ese canal? Cerramos, por favor, Paul. Gracias. Les decía, ¿no? El medio del asunto basado en la que es la planificación por etapas, que están
vinculadas, ¿no? Están concatenadas unas a las otras, ligadas, están, y como tales también el otro punto de mediador también poder, por ejemplo, en esta organización de los niveles de pensamiento, de orden, lo que era usual, por ejemplo, en la educación tradicional, que era los de menor demanda cognitiva, usualmente se hacían en la clase, ¿no? Que era reconocer, ¿no? Observar. Y en el caso, ahora se puede plantear, incluso bajo esta perspectiva, incluso que a veces nos marca las situaciones de ahora del contexto de la emergencia sanitaria, ver de repente como una alternativa a la invertida, en la cual es más disposición de tiempo que tengan de las, digamos, de estas competencias de menor demanda cognitiva estén en casa, y las que sean de mayor, en todo caso, la que es el compartir ideas, el hecho de poder analizar, ¿no? A nivel de lo que es un debate de grupos, y el mismo andamiaje del mismo docente permitiría desarrollar las de mayor demanda cognitiva. Entonces, esta organización sería importante en el biomediador. Igualmente, en el caso del rol del estudiante, de referencia que asume estos retos con compromiso, ¿no? Con desafíos, bajo una consigna de aprende haciendo. Bien, este proceso integral, como decimos, los espacios educativos se han ido también trastocando en el mismo tiempo, dado, como les digo, el avance de la misma tecnología, en los cuales ya no solamente si sabemos, que la escuela, ¿no? por antonomasia, es el lugar de la cultura, pero también ya existen diversos canales por los cuales, incluso en la misma familia, al interior del hogar, se van generando los primeros conocimientos, los saberes están ampliándose desde la misma experiencia. Entonces también por eso hablamos de experiencia en canales habituales. Se habla no solamente del aprendizaje físico, sino del aspecto digital, por ejemplo, a tomar en cuenta. Y en esta experiencia de aprendizaje, que si bien cierto orienta también a resolver un problema, también es útil para la eficiencia de un proceso, que estamos hablando de términos, incluso inicié con este término del proceso de evaluación, de evaluación diagnóstica, ¿verdad? Como tal, no solamente es un punto de ver una evaluación, sino es un proceso donde se pueden considerar varios aspectos dentro de este trabajo. Y bueno, la experiencia misma nos va dando este punto de partida, ¿no? De poder ver desde este proceso, y también mejorar la eficacia, por ejemplo, término tan enojado en estos días, de los grupos, de los equipos de trabajo, ¿no? ¿Bajo qué? Bajo esta experiencia se pueden ofrecer también nuevos enfoques, ideas para resolver problemas, nuevas herramientas, ¿no? Que desafíen las creencias, que usualmente a veces algunas son buenas, no son ancestrales y son muy buenas, pero hay otras también que están en otro orden de poder ser corroboradas ya con nuevo saber validado, ¿verdad? De promover la reflexión. Una de las tareas importantes es esta reflexión, ¿no? Y la práctica misma. La práctica en el sentido mismo de saber hacer las cosas, ¿no? Hacer adecuadamente. Prosigamos, por favor. Siguiente. Bien, las actividades auténticas ya sabemos que de alguna manera estamos hablando en el contexto de lo que es en referencia al aprendizaje significativo, ya propuesto por David Ausubel en el siglo XX. Habla de contextos reales o simulados. Si hablo de contexto real, es lo que estamos hablando de la experiencia cotidiana, pero el simulado es donde podemos crear el escenario, donde nos podamos incluir al estudiante también dentro de este escenario y ver situaciones, ¿no? de respuesta, ¿no? ¿Cuál va a ser asimismo ya sabemos de antemano van a ser desafiantes, retadoras, en el cual se tenga que generar el desarrollo de estas competencias al estudiante, utilizando para ello sus características y también el nivel de autonomía que pueda gestarse en el camino de la solución de estas experiencias de aprendizaje. Para ello, hablar de esta experiencia de aprendizaje también es algo muy importante, y yo diría que es casi fundamental el desarrollo de estas habilidades metacognitivas. ¿Qué quiere decir? El autoconocimiento y la autorregulación, que tanto también se utiliza en el argot ya docente, está basado prioritariamente en que el estudiante mismo sepa cuáles son sus fortalezas, qué cosa es lo que realmente tiene más facilidad para poder aprender y cuáles le cuesta más dificultad, ¿no? en términos de comprensión. Y en la autorregulación que estamos hablando
de que estas herramientas que ya las apropia, en qué momento las puede sacar a relucir, y las que todavía tiene dificultad, ahí es donde la mediación a través de un adecuado andamiaje docente va a permitir de alguna manera ir reforzando y mejorando. Todo ello, obviamente, estamos hablando también del término, por eso ya se utiliza, emerge la expresión pensamiento complejo y sistémico. Este tema del pensamiento complejo, que ya hace muchos años, a mediados del siglo pasado también, Edgar Morin lo había planteado, está basado en una visión holística, como ya le dijimos al inicio en este diagrama que les mostré de Ben Euler, Ben Euler, nos da una visión, o sea, nos dice que los elementos no se pueden estudiar de modo aislado, ¿no? Que todos están interconectados, están vinculados, por tal. Entonces existe una visión holística dentro de este tema integral que ya lo mencioné, ¿no? Debe haber planteamientos, por ejemplo, cuando nos habla de este pensamiento, cuando habla consistente en el sentido que tienen que ser también abiertos, ¿no? Sistemas de planteamientos abiertos, donde a veces la linealidad a veces no necesariamente como se manejó en el tiempo de la racionalidad que no causa consecuencias, sino tendríamos que ver de repente relaciones dinámicas a través de redes, que solamente de repente la respuesta tiene más de una sola, ¿no? Más de una sola salida, ¿no? En este caso, ¿no? Procesos que sean dinámicos también a la vez, no solamente estáticos, podamos verlo, ¿no? Bajo una laboratorio, sino veamos en esta dinámica mismo el cambio permanente. Siguiente, por favor. Es importante considerar esta interdependencia de estas etapas, que también las voy a mencionar como tal, ¿no? En la planificación. Por eso es un punto principal, es esa planificación, cómo voy articulando estas etapas, estas actividades de tal forma que me pueda generar un resultado, porque es un producto final adecuado. Esa es en sí la intencionalidad del docente, ¿no? De forma deliberada que nos menciona, ¿no? En la planificación. En acuerdo con los estudiantes, tener en cuenta sus intereses. Obviamente, si consideramos desde la perspectiva de la experiencia cotidiana de la familia, del estudiante, obviamente estamos considerando también los intereses y las motivaciones. Es más, dicen los propios estudiantes, también pueden, ¿no? De alguna manera aportar a estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Con situaciones de repente particulares de que podamos ver casos, no solamente el caso de que se plantea una experiencia, sino otras más, o se puedan ampliar el grado de complejidad, ¿no? Como tal, las experiencias de aprendizaje deben cumplir las condiciones, ya lo decimos, de emplear competencias, como tal, lo que implica que no puede ser afrontadas, dice, en periodos breves, dada su complejidad misma, ¿no? Podemos hacerlo a través, por eso, de estas etapas en las cuales podemos ir de a poco garantizando el avance a través de a la luz de esta evaluación formativa que ya mencionó el maestro Paul, que en medida de lo necesario y lo posible reproduzcan y reflejen la realidad, ¿no? A través de estos, puede ser de unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, estudio de casos u otras experiencias. Y los tipos de experiencia también nos va a dar algunas que son inmersivas, ¿no? Podemos plantear sobre situaciones de viaje, al comunicarse con personas profesionales o personas concretas, situaciones simuladas que ya lo entendimos también, y las guiadas, que son más que nada indicaciones, ¿no? Para conseguir el objetivo. Hay también otras de aspecto creativo que tienen que ver con los diseños de artefactos, ¿no? Y el desarrollo de ideas muy innovadoras, o las integrales que suman una serie de aspectos, no de varios aspectos relacionados a las personas o a una comunidad misma. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, muchas gracias. Bien, la vinculación de la experiencia de aprendizaje con el contexto ya lo hemos dicho de alguna manera, es gravitante, ¿no? Dada la coyuntura, acá nos dice que exige asumir roles y prácticas diferentes en todos los actores que conllevan a aceptar, claro, mayores responsabilidades, obviamente, y mucha autorregulación, quiere decir que de alguna manera ir apropiándose de todas de estas habilidades que puedan ir generando mejores planteamientos a los retos de las experiencias mismas. Como tal, entonces, nos habla que hay un énfasis en poner las competencias de las áreas curriculares al servicio de estas situaciones problemáticas, ¿no? Y el otro es la necesidad de priorizar situaciones cuyas soluciones tienen la oportunidad de desarrollar competencias
no solamente a nivel académico, estamos hablando de competencias, sino las partes también no dejar de lado, no soslayar el aspecto socioemocional, ¿no? Estas competencias socioemocionales tan importantes de que puedan también, ¿no? El hecho de convivir, por ejemplo, ¿no? El hecho de compartir en los trabajos colaborativos, de compartir ideas de las formas adecuadas, es todo también un desarrollo, un desafío de la misma escuela, ¿no? La ciudadana, ¿no? Si podemos hablar de temas de lo que es el bien común, por ejemplo, también bien claro, el concepto de justicia, de igualdad, equidad, ¿no? Del cuidado y la salud, ¿verdad? En referencia también a la supervivencia, que es uno de los ejes temáticos también que estuvo considerando en 2020 Aprendo en Casa. Las comunicaciones y las habilidades transversales, ¿no? Las competencias transversales también. Las áreas que pueden generar estas, es la que nos mencionas, son matemáticas, CT, educación física, arte y cultura. De hecho, no dejando de lado, además que son también importantes, pero estas áreas son las que pueden también generar principalmente estas competencias que relacionamos con la parte socioemocional, ciudadana, cuidado de salud, ¿verdad? ¿Cómo se diseña estas? Como sugerencia, siempre el diseño de estas experiencias de aprendizaje van a tener siempre un sentido práctico y vivencial, como ya lo hemos dicho, ¿no? Enfocadas hacia la acción. También deben intentar conseguir una experiencia única y original. No solamente plantear retos, sino que también situaciones que sean poco comunes. En este caso, por eso, de repente el aporte de un estudiante en una experiencia específica cotidiana podría ayudar a darle esta originalidad, ¿no? Lo que juega también el factor sorpresa va a ser muy importante para marcar la diferencia. El generar emociones. Sabemos que trabajamos con adolescentes, en el caso del nivel secundario que estamos haciendo, y a ellos de una manera están en la construcción de su personalidad, también estos cambios de humor, estos cambios emocionales, esta gradación de cambios emocionales que suelen vivir durante estos periodos, ¿no? de su edad. El hacer cómplice de su aprendizaje es lo que decíamos que ellos pueden aportar, ¿no? Que tengan voz y voto en cierta medida de las experiencias mismas, ¿no? De brindar oportunidades, de ofrecer alternativas, ¿no? Que puedan ir construyendo ellos mismos también su propio itinerario. Intenta que trascienda, obviamente, en el sentido de que trascender, en el sentido de la utilidad que pueda hacer, no solamente específicamente para una experiencia de aprendizaje, digamos, dada en un contexto, sino que podría también de repente aplicarse a otros, ¿no? Lo que llamamos en pedagogía la transferencia, ¿no? Sigamos, por favor. Siguiente, por favor. Sí. 3 etapas podemos marcar aquí: la presentación de lo que ha de ser aprendido, la ejecución y la retroalimentación. Las técnicas didácticas, a través de ahora que estamos viendo la labor pedagógica a distancia, hablamos de los mensajes verbales también, las demostraciones prácticas. En la misma ejecución, si utilizamos las herramientas adecuadas, que pueden ser incluso, como mencionaba, las digitales, podemos también ver la resolución de pruebas, contestar cuestionarios, realizar experimentos, que es una parte interesante, por ejemplo, ¿no? La parte experimental, ¿no? Realizar ejercicios, practicar las mismas habilidades en diferentes actividades. La retroalimentación hacia la conducta ejecutada, se puede dar a través de lo que son instrucciones, el aspecto también crítico, ¿no? La parte del premio, no tanto en el sentido de que pueda ser conductista, ¿no? Sino en el sentido de que de repente nos podamos ver ese grado de satisfacción, ese grado de éxito que puedan saborear los estudiantes. Es importante, sería muy importante de que se maneje este aspecto, de que puedan ver ellos que sus avances son positivos, no sentir el fracaso siempre en la puerta, ¿no? De abordar una experiencia, sino que poder darles, ¿no? De alguna manera, no solamente el andamiaje pedagógico, sino también la parte de mediación. Hablamos de la parte emocional, ¿no? Por eso yo a veces menciono el término del vínculo afectivo, que tan importante podría ser, ¿no? dentro de este quehacer pedagógico. Practicar habilidades, presentar nuevos problemas. Obviamente los mismos problemas se pueden ampliar, hacer más complejos, no necesariamente son nuevos problemas, pero sí podría posibilitar desarrollar más
digamos, afianzar más la competencia. Siguiente, por favor. Siguiente slide. Muy bien. Las fases tenemos tres, ¿no? La preparación y disposición de contenidos o materiales, en los cuales el docente crea el escenario, ¿no? Con intencionalidad pedagógica para facilitar esta experiencia de aprendizaje. ¿Verdad? En el segundo caso, la de la fase es la realización misma, a través de la presentación de la experiencia. El otro es la organización de trabajo y el trabajo en sí, ¿no? Los estudiantes logran anticiparse. Esta tarea de la presentación sería muy interesante, digamos, sería motivante, perdón, en el sentido de que ellos puedan de alguna manera anticiparse a lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, se imaginen y proyecten en el tiempo de qué manera van a poder abordar y ejecutar estos retos cognitivos, ¿no? El entusiasmarse a través de ahí, hacerse preguntas. El otro es la tarea de organizar, también que ellos mismos se puedan asignar tareas. Si hay un trabajo colaborativo, puede darse este caso, que se autorregule, ¿no? Seleccionar el material, escoger alternativas en las cuales son guiadas por el docente, ¿no? Los estudiantes tienen oportunidad de desarrollar habilidades y destrezas, ¿no? Y eso lo puede ser también, como les digo, la parte ejecutiva, si aprovechamos en mayor medida la clase, lo que va a ser propiamente la reunión del docente con los estudiantes, permitiría un poco afianzar más, porque hay más tiempo de exposición, de poder debatir las situaciones que están que son incomprendidas o cuesta trabajo, ¿no? Poder entenderlo. En cambio, la de menos, por ejemplo, la tarea de darles a conocer los materiales didácticos con anticipación ayudaría mucho. Eso se puede hacer casi de alguna manera, facilitaría que vengan ya con un conocimiento previo de lo que se va a hacer. Y la reconstrucción de lo vivido nos dice, o la evaluación misma como tal, nos menciona nos habla de lo recordado, dicen, a través de una bitácora de aprendizajes. Pues en este lado el estudiante puede incluso explicar, ¿no? También puede explicar, dibujar, exponer las dificultades y los aciertos, ¿no? Cuáles son las cosas que le han podido, como decía nuevamente, el grado de satisfacción, ahí podemos ver a través de esta reconstrucción de lo vivido en la experiencia misma. Sigamos, por favor. Siguiente, por favor. Bien, los ejes temáticos en el marco de emergencia sanitaria lo sabemos a través de la URVM 093. Estos aspectos relacionados con el uso del tiempo libre, la convivencia en el hogar, el bienestar socioemocional, la ciudadanía, el cuidado de la salud ambiente y la sobrevivencia, todo esto de alguna manera van a ser insumos para poder generar estas situaciones problemáticas, ¿no? Dentro de lo que son las experiencias, ¿no? Van a concatenarse en actividades, se van a concretar en actividades para que van a poder dar solidez a esta experiencia de aprendizaje, en el cual también debe estar involucrado lo que es el desarrollo gradual de competencias, ¿no? En cada una de los cortes que podamos ir dando, porque obviamente en este trabajo de esta experiencia de aprendizaje debe estar siempre el enfoque formativo permanente, no solamente desde el inicial de que es de la evaluación diagnóstica, sino también hitos donde podamos ir de alguna manera ir regulando el trabajo de ellos, que sea productivo, el tiempo, ¿no? Que es tan importante. Sigamos, por favor. Sí, el trabajo, el desarrollo del aspecto metacognitivo, de lo que son las habilidades metacognitivas, es muy importante para generar esta autonomía. Nos hablamos de competencias transversales, gestiona su aprendizaje de manera, pues es importante que el estudiante sea consciente del proceso de aprendizaje, ¿no? Para poder hablar de autonomía, podamos hablar de que cómo monitorea y ajusta su desempeño. Ya habíamos dicho el respecto del autoconocimiento y el autocontrol, ¿no? Que puede de alguna manera ambos autorregular también, ¿no? El aspecto cognitivo. El otro punto fundamental que hemos hablado es la alfabetización. Obviamente las herramientas digitales van a jugar un papel muy importante si hablamos, por ejemplo, en el caso nomás de los dispositivos móviles, ¿no? Que uno ya, donde va, por ejemplo, se va desplazando, va leyendo, va viendo información que requiera, no solamente en el ámbito escolar, también se hace a nivel laboral ya, ¿no? Entonces estos dispositivos móviles de alguna manera han cambiado el sentido, ¿no? Y otros aspectos más que podamos hablar del entorno digital. Sigamos, por favor. Siguiente, bien. La contextualización y adecuación y adaptación.
es de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y las demandas del contexto. Las experiencias como tal también que se han planteado en la misma Aprendo en Casa tienen carácter de ser, de poder adecuarse, de poder hacer, digamos, adecuaciones y adaptaciones que requieran ser pertinentes, ¿no?, al contexto que se está trabajando. Por ello nos dice contemplación para garantizar la comprensión de las actividades y sesiones desde la experiencia cotidiana. Lo otro es la adecuación, que es hacer accesible, comprensible y factible la construcción del aprendizaje a través de cambios, ¿no? Pueden ser suprimir elementos que no estén presentes o elementos no presentes, sustituir estándares también. Por ejemplo, a veces no siempre en la educación misma pensamos en ese nivel, el estándar que se requiere, pero a veces está por debajo por lo general, ¿no? A veces puede estar por encima en mínimos casos, ¿no? Esa calibración nos va a permitir, la adecuación nos va a permitir calibrar estos aspectos también, ¿no? La adaptación curricular más está relacionada, orientada a lo que es los niños con necesidades educativas especiales, en cuanto orienta más a la individualización, ¿no?, a la parte particular, al trabajo particular. Por eso nos dicen, cuando a los tiempos, dice, actividades y metodologías, las técnicas, instrumentos de evaluación son susceptibles de modificar. Es fundamental para seguir, dice, la individualización de la enseñanza, ¿no?, en estos casos que se puedan dar esta adaptación. El hacer énfasis que ayuden de alguna manera a analizar más información. Hoy en día digamos, esta competencia, poder desarrollar a través de tanta información que se puede manejar hoy en día, también es toda una tarea de poder saber, ¿no? Hay un tema que está relacionado, creo, que se llama cura de contenido, digamos, ¿no?, dentro del trabajo que se da hoy en día de información masiva, que se presenta. Cómo poder ir de alguna manera especificando. La siguiente, por favor. Bien, la experiencia del aprendizaje tiene una situación significativa como tal y un propósito, ¿verdad? Y a esto se plantea, acá les muestro las actividades, por ejemplo, elegidas en este caso del segundo año de secundaria, de la experiencia de aprendizaje número 1, en las cuales, como ustedes pueden ver, están también vinculadas una a la otra. Son 8 actividades en las cuales lo van a detallar más adelante. Elabora un organizador, nos dice, elabora un mensaje y presenta de una manera creativa, conoce tus emociones. Se observan la actividad 1 y 2, es una parte de una etapa relacionada a la parte emocional. Y después se va haciendo un poco a lo que es el trabajo, ¿no? Incluso el 4 también, construye tus emociones positivas. Pero en la actividad 5 y 6 ya entra una etapa relacionada más a lo que es la matemática, ¿no? Elabora una encuesta. No, bueno, la parte C, que es la interpretación de datos de frecuencia, ¿no?, caso de incertidumbre. Y la actividad 7, elabora una carta. Estamos viendo propuestas sobre un aspecto relacionado a generar un video que pueda de alguna manera permitirle, ¿no?, expresar algunas de las situaciones que ha recogido a través de este proceso de desarrollo de 8 actividades con la mediación pedagógica. Es importante ver, por ejemplo, si ustedes ven en la parte de evaluación formativa, el hito 1, 2 y 3, que vamos haciendo cortes, no solamente, por eso decía, la evaluación diagnóstica, si bien es cierto, es un hito 0, pero estos hitos me van a permitir de alguna manera ir mejorando la tarea para lograr este producto final, que es lo que se requiere, ¿no? Para ello siempre cotejando con los criterios de evaluación, estos criterios que pueden darse a través de las rúbricas. La rúbrica holística por excelencia es la que va marcando un punto en el nivel de desarrollo de la competencia. Nos sería muy útil poder saber en qué nivel van avanzando cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? En cada uno de los hitos poder ir cotejando, ¿no?, estos criterios, incluso al término, que si realmente este producto tiene los atributos de poder denominarse una evidencia relevante, ¿no?, como tal. Siguiente, por favor. Bien, les comentaba acá que recogíamos de Aprendo en Casa el caso de Milagros, ¿no? Sus atribulaciones en referencia al aislamiento, distanciamiento social que muchos de los jóvenes probablemente tengan también. Entonces la situación significativa se plantea en este contexto. Hay un propósito, ¿cuál es? Plantea acciones favorables para el bienestar emocional. Hay un producto también, obviamente, que es el resultado, ¿no?,
de estas actividades que han podido generar la elaboración de una presentación, de una representación, un vídeo, un afiche u otra idea que pueda ir emergiendo, ¿no?, durante estas actividades. Los criterios para la evaluación, ¿no?, plantea relaciones favorables, acá nos dicen, describen las características o la parte cualitativa, ¿no?, que debe tener para cumplir el producto final, ¿no? Y la secuencia de actividades que acá nos podemos. Seguimos, por favor, que ya lo explicamos también. Bien, estas evidencias, como les decía, para que sean relevantes, van a tener determinadas características, determinados atributos. Acá nos plantea también la experiencia número 2, la experiencia número 1 de segundo grado, lo que se requiere, pero asimismo esta evidencia que nos debe permitir visualizar qué cosa, el actuar competente del estudiante, que sean críticos, reflexivos, que podamos ver, ¿no?, en estas evidencias, que sean creativos, innovadores, que puedan de alguna manera crear productos originales, donde también podamos ver de alguna manera cómo se genera esa autonomía, ¿no?, sus aprendizajes, el desenvolvimiento en estos entornos virtuales que se puedan ir de repente proveyendo en el camino. Como les decía, sería interesante que tenga este aspecto de entornos digitales, ¿no?, la propuesta pedagógica, y la evaluación finalmente en donde digamos, el ente gravitante que es la autorreflexión, que va a llevar a una reflexión de identificar cuáles son las dificultades con el fin de mejorar siempre, ¿no?, seguir aprendiendo su aprendizaje. Creo que eso sería. Muchas gracias. Doy paso a Samuel. Muchas gracias, efectivamente. Gracias, colega Guillermo Fernández. Queremos recordarles